Hermanos míos, hermanas mías, buenos días, gusto de saludarles. Eh, Hoy día 15 de marzo del 2019, está un poquito fresco, estamos a la sombrita también, para que el sol no me dañe los azules, en realidad para que no me haga sudar tanto, aparte del nerviosismo, evidentemente, de esto de estar grabando uno mismo y estar predicando uno mismo, no deja de ser un problema, no deja de ser algo que nos pone nerviosos. Pero bueno, es bueno eso para que uno pueda depender también de Dios. El tema que les traigo esta mañana, este día, es el remedio contra el pecado. ¿Qué les parece a ustedes? Ya hemos hablado del pecado, ahora hablaremos entonces del remedio contra el pecado, ¿verdad? Y el primer texto que queremos analizar se encuentra en Romanos capítulo 3, versículos 3, capítulo 3, versículo 23. Y dice ahí lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, nos dice el apóstol San Pablo. Y es el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, lógicamente. Y el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, valga la redundancia, no se iba a equivocar. Yo creo que todos pecamos, aunque sea por pensamientos, ¿verdad? Claro que sí. Basta un segundo para apartarse, para dejar la mente sola, divagando sola, para que muchas veces cometamos serios pecados, serios errores, ¿no es cierto? Claro que sí. La mente hay que mantenerla, ¿verdad? Bien ajustada, bien dominada, porque si no se nos va para cualquier lado. Y ya podemos pecar entonces a través de nuestra mente. El segundo libro que vamos a ver en la segunda cita se encuentra en Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 22, pero déjenme encontrarlo primero, esta Biblia nueva que escogí para mejor, porque tiene letras grandes, no siempre me acompaña de buena manera. Dice ahí el profeta Jeremías: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. La lejía era una forma que tenían los antiguos de pelar algunas cosas. Bueno, en Chile es común comer mote, que es un trigo pelado semicocido, ¿no es cierto? O cocido, mejor dicho, pero que se le pela la cascarita de afuera. Y para lograr eso en la antigüedad se hacía precisamente con lejías, ¿no es cierto? También se pelaban algunas legumbres como los porotos y se comía porotos pelados a través de la lejía. La lejía era fuerte, la lejía es producto de la ceniza, o sea, es ceniza mezclada con agua, y ahí se ponía a calentar el trigo entonces, para que una vez medio sancochado así se refregaba y se le sacaba la piel. Claro que sí. Y aquí el profeta nos está diciendo: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Qué quiere decirnos el profeta con esto? Que el problema del pecado no tiene solución humana. La solución no pasa por el hombre, ¿ya? Por mucho que yo decida cambiar ahora y no cometer ningún pecado más, ningún error más, y todos los pasados, ¿cómo lo soluciono? ¿Te fijas? O sea, el pecado en el fondo no tiene solución humana, no es posible. Pero fíjate lo que nos dice San Juan, lo que nos está diciendo Jesús aquí en San Juan capítulo 3, versículo 16. Fíjate las dimensiones del amor de Dios. Dice aquí: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, no solo a sus escogidos,
No solo aquellos que van a la iglesia, ¿no es cierto?, que vamos a la iglesia, ¿verdad? Porque yo también me incluyo, yo voy a la iglesia adventista del séptimo día constantemente, los sábados, ¿no es cierto? Y también los miércoles a veces y los domingos en ocasiones, ¿no es cierto? Pero en la noche. Pero, ¿verdad? El amor de Dios es inclusivo hacia todo el mundo, hacia buenos y malos. Por eso Cristo dijo que efectivamente Dios hace llover sobre justos e injustos. ¿No es cierto? Todos tenemos la vida, gracias a Dios. Seamos tanto buenos o los malos también, ¿no es cierto? Los traficantes, los drogadictos, los que dirigen carteles de droga, en fin, todos estamos vivos porque Dios nos da la vida, porque nos ama y porque lo único que desea es salvarnos, es que podamos cambiar, es que podamos recapacitar un día y para que Él pueda perdonarnos nuestros pecados, como lo vamos a ver a continuación. No importa quién tú seas, Dios te ama y quiere, lo que más quiere es poderte salvar, pero para ello debes aceptarlo, ¿verdad? Debes aceptar a Jesús, claro que sí. Dice entonces el mismo San Juan, el capítulo 1 ahora, el versículo 29, lo siguiente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que puede quitar los pecados del mundo es Jesús. Acude a Él. Confiésale a Él tus pecados, no a un hombre finito, tan pecador como tú. Y muchas veces peor, ¿verdad? Tus pecados deben ser perdonados por Jesús. Solo Él tiene la facultad de perdonar pecados. Sí, solo Cristo, y solo a Cristo debes confesar tus pecados. ¿No es cierto? Claro que sí, hermanos míos. Cristo es el Cordero de Dios entonces que quita el pecado del mundo. Qué maravillosa noticia, ¿verdad? A Él, ante Él debes inclinarte y confesar tus pecados. Y Él te va a perdonar. Sí, porque es lo que más quiere Jesús. El remedio entonces contra el pecado tiene solución, pero solución divina, no es humana. La solución para el pecado es Cristo. Y Cristo quiere perdonarte, pero para ello tú debes confesar sus pecados a Él. No es que Él no los conozca, los conoce, pero quiere ver tu dependencia. Si efectivamente estás dispuesto a depender de Él, incluso para el perdón de los pecados. ¿Ya? Claro que sí. Sí, hermanos míos, Cristo es el Señor de señores, Rey de reyes. Y solamente ante Él debemos doblar nuestras rodillas. No ante un ser humano, solo ante Cristo. ¿Ya? Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Nos dice también Primera de Juan ahora, el libro Primera de Juan. Acá está, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 10. Aquí está. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mira qué interesante. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es interesante, analicemos un poco todos estos versículos porque son maravillosos, ¿verdad? Si andamos en luz,
refiriéndose a nosotros, los hermanos, entre hermanos, ¿no es cierto? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Te fijas? Las asambleas, las reuniones entre hermanos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solo la sangre de Cristo puede limpiar tu pecado y el mío. ¿Ya? Ante Él entonces debemos acudir para el perdón de nuestros pecados, para la solución de nuestros pecados, cualquiera que estos sean. Cristo siempre nos perdonará nuestros pecados si acudimos con arrepentimiento ante Él. Si decimos que no tenemos pecado, lo que les comentaba antes, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuidado, hay mucha gente que se cree santa, ¿ya? Y que se cree que solamente le faltan las alitas. Sí, somos santos, pero santos que pecamos, ¿ya? No hay nadie que no peque. Y eso lo dijo Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te reitero, acude a Cristo y Él te solucionará tu problema. Él efectivamente perdonará tus faltas. No importa lo que hayas cometido. Abortaste un día y hoy te arrepientes y no encuentras paz para tu alma. Cristo puede perdonarte. Asesinaste a una persona y nunca te pillaron y hoy tienes un cargo de conciencia. Ese pecado puede ser perdonado si acudes a Cristo y Cristo puede darte la paz. Sí, cualquier pecado que hayas cometido, Dios puede perdonarte. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, porque es Dios el que nos juzga y es Dios el que ha señalado, como lo vimos en un principio, que todos hemos pecado, que todos somos pecadores. Ahora, si yo digo que no soy un pecador, entonces estoy haciendo a Dios mentiroso. ¿Te fijas? Por eso Juan dice estas cosas tan claras. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, refiriéndose a Dios, y su palabra no está en nosotros. ¿Ya? Entre más cerca de Cristo te encuentres, más pecador te vas a sentir. Entre más lejos de Él, más santo, más puro te vas a encontrar. ¿Verdad? Y solamente vas a mirar para los lados y encontrar, ver la viga, ver la paja en el ojo ajeno y no te vas a fijar la tremenda viga que cruza tus ojos. Sí, cuando estamos lejos de Dios pasa eso, ¿ya? Pasa eso. Así que yo te recomiendo, acércate a Cristo. Sobre todo si piensas que no eres un pecador, ¿ya? Acércate al Señor entonces, claro que sí. Lucas 19:10, estamos en 16, agrega lo siguiente. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué maravillosa promesa es esta, ¿verdad? Son palabras de Cristo. Él las dijo y te las dice a ti. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nadie está tan perdido, tan lejos de Dios, que Cristo no pueda alcanzar si esa persona así lo decide. Nadie, ¿ya? Nadie, por pecador que esta persona se sienta, efectivamente, Cristo puede perdonarlo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es a ti a quien el Señor quiere salvarte. Es aquí a ti a quien el Señor vino a buscarte y dio su vida por ti precisamente en la cruz. Murió en tu lugar
para que tú puedas tener vida y la tengas en abundancia. Sí, esas son las promesas del Señor efectivamente. Claro que sí. El libro de Isaías 53, me pasé, está Jeremías. Isaías 53, 53, acá está. Sí. Vamos a leer del versículo 3 al 7. Ya, aquí está. Viento, no me juegues malas pasadas. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado. Esto lo escribió Isaías unos 600 años antes que Cristo naciera. ¿Ya? Y fíjate cómo ya el profeta Isaías hablaba de Jesús, de la muerte de Jesús en nuestro lugar. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, refiriéndose a los momentos en que Cristo iba a ser llevado a la cruz, ¿verdad? Cómo era llevado, cómo era arrastrado, cómo era golpeado, abofeteado, escupido. Continúa diciendo el profeta, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Y esto es lo importante. Cristo murió por ti. ¿Quién mató a Jesús? ¿Los judíos? ¿Los romanos? No, fui yo y fuiste tú. Porque Cristo murió en tu lugar y en el mío. Así está diciendo el profeta, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Te fijas? Por su sangre derramada en el Calvario, en la cruz, somos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando Cristo murió bajo un tremendo peso que nadie ha sentido jamás. Porque Él cargó en esos momentos con todo el pecado de toda la humanidad. Pero no solo de la humanidad actual, sino que el pecado de todos los hombres, hombres y mujeres y niños y ancianos, a través de toda la historia de la humanidad. Sí, fue ese peso enorme que cargaba en la cruz el que lo hizo decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí, Cristo cargó en la cruz el pecado de todos nosotros, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Si Cristo debía morir, vino a eso, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero para salvarnos, Él tuvo que ocupar nuestro lugar, el tuyo y el mío. Era la única forma como Él podía salvarnos. ¿Sí? Claro que sí, hermanos míos. Dice además Hebreos capítulo 4, Hebreos, el libro de Hebreos, no lo encuentro, no quiere... Aquí está Hebreos capítulo 4, versículo 15, lo siguiente. Fíjate qué interesante este versículo. Porque no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Cristo,
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si Cristo puede entenderte, estás pasando por serias tentaciones, por serias luchas, Cristo puede entenderte. Porque nadie en este mundo ha sido tan tentado como el Señor Jesús. El diablo se encargó de ponerle cada trampa, a cada momento, a cada paso de su vida, de manera sutil, para hacerlo caer. Pero Cristo no cometió pecado. Eso es lo maravilloso. Él no cometió nunca un pecado. Te reitero el versículo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo puede entenderte. Él te entiende y Él quiere perdonar tu pecado y darte la paz que tanto buscas. Solo el Señor puede lograrlo. ¿Sí? Hermano mío, cree en las promesas del Señor. Dios ha escrito estas cosas para precisamente nuestro bien. El capítulo 3 de Hechos, el versículo 19, agrega: ¿qué necesitamos hacer para el perdón de nuestros pecados? Entonces, dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Arrepentíos y convertíos. Arrepiéntete de tus pecados. Y si no lo sientes, si no sientes arrepentimiento, pero sabes que has pecado, entonces arrodíllate ante el Señor a solas y cuéntale tu realidad. Señor, yo sé que he cometido pecado, pero no tengo ningún remordimiento por ello. Dame arrepentimiento. Ayúdame a sentir que he cometido un error, no solo a saberlo. Y el Señor abrirá tus ojos, tocará tu corazón y lo enternecerá para que tú sientas y veas cuán pecador eres. Sí, hermanos míos, todos somos pecadores. La solución está en Cristo, la solución es divina. Para ello no tenemos más que arrepentirnos y tomarnos de la mano de Cristo para que el Señor pueda depositar el Espíritu Santo en nuestra vida y a través de la moratoria del Espíritu Santo en nuestro corazón podamos convertirnos paso tras paso, día tras día, ya para correr la gran carrera y terminar, es verdad, en los brazos del Señor. El mismo capítulo, el libro de Hebreos, el capítulo 4 ahora, el versículo 12 agrega: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Cristo. No es tu pastor el que pueda salvarte. No es tu sacerdote el que pueda salvarte. No es la Virgen María o los santos a quien tú sigues los que puedan salvarte. La palabra de Dios, que es el legado que nuestro Padre nos dejara, nos dice que solamente hay una persona que puede provocar la salvación, producir la salvación de nuestras almas. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Cristo Jesús.
Este Jesús es la piedra reprobada por todos los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso dijo Pedro, ¿no es cierto? Eso nos dice el apóstol San Pedro y nos dice Dios. El libro de Efesios, finalmente, el capítulo 2 del libro de Efesios, acá está. Capítulo 2, versículos 8 al 10 vamos a leer. Porque por gracia sois salvos, dice el apóstol San Pablo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, la fe no es nuestra, pues es don de Dios. La fe es un regalo de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. No es a través de las mandas como yo puedo ser salvo. No. Es a través de Cristo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La parte importante es la que se encuentra en el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La salvación, hermano mío, es gracias a que Cristo murió en tu lugar y en el mío. Por gracia murió Jesús. O sea, es la salvación. Para Cristo fue un tremendo sacrificio, porque Él no quiere una muerte terrible para ti. Él quiere que tengas vida y la vida en abundancia. Por eso es que vino un día a ocupar tu lugar y morir en tu lugar bajo esa muerte terrible, colgando de la cruz en el Calvario. Ahora bien, hermano mío, ¿qué es lo que decides tú? Cristo quiere darte la salvación. Él no quiere perderte. Él quiere tenerte a su lado para siempre, como lo hemos visto ya en tantas otras ocasiones, en cada encuentro que tenemos. Cristo quiere salvarte. Sí, no importa el pecado que hayas cometido, todos somos pecadores. Y si te crees santo que no pecas, entonces Dios sería un mentiroso. Porque es Cristo, es Dios el que nos dice que todos hemos pecado, que todos somos pecadores. ¿Ya? Es Dios el que nos dice a través de sus profetas, a través de sus apóstoles, a través de todos sus escritos, que somos pecadores, que estamos perdidos sin Jesús, que necesitamos a ese Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? ¿Te parece si terminamos con una oración? Inclinemos el rostro con reverencia y oremos a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Como pecadores y como hijos tuyos acudimos a ti en estos momentos para reconocer nuestra maldad. Oh Padre Celestial, te imploramos que examines nuestro corazón y veas si en él hay caminos de perversidad. Padre Celestial, porque solamente tú puedes abrir nuestra conciencia y hacernos darnos cuenta cuán pecadores somos y cuán necesitados estamos de ti y de nuestro Señor Jesucristo. Perdona toda maldad, Señor, que hayamos cometido. Te lo imploramos y agradecemos en el dulce y sagrado nombre de Jesús. Amén.